Bienvenidas y bienvenidos a esta penúltima grabación sobre los elementos mínimos del plan de investigación. Para ello vamos a dedicar esta grabación a ver los elementos del tema, metodología, objetivos, justificación y bibliografía, dejando para una última grabación el contenido sobre el esquema tentativo del plan de investigación. Empecemos con el tema de investigación. Definidos el problema y la hipótesis de trabajo, podemos identificar cuál será el marco teórico de nuestra investigación, el cual debe ser lo suficientemente preciso para contener los dos elementos anteriores, esto es, la pregunta y la respuesta de investigación. Así, por ejemplo, si es que seguimos nuestros supuestos anteriormente planteados, tendríamos en el primer caso que el tema de investigación sería la inconstitucionalidad del delito de autoaborto previsto en el artículo 114 del Código Penal en razón a la vulneración del derecho a la autodeterminación de la gestante formulado a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vayamos con el segundo tema de investigación, para la segunda propuesta que teníamos, de carácter criminológico. Y el tema de investigación será la incidencia de los talleres de confección de ropa como tratamiento penitenciario idóneo para alcanzar la resocialización de los internos del penal de Lurigancho condenados por robo agravado entre los años 2000 a 2005. Y finalmente, el tercer tema de investigación de nuestra tercera propuesta sería la información de la ciudadanía sobre los alcances del lavado de activos en Perú como medida efectiva para prevenir su comisión conforme a lo establecido en la Política Nacional para los años 2016 a 2021. Todos estos tres ejemplos deben entenderse desde el punto de vista de un tema de investigación cuya lectura nos brinda la información suficiente por sí misma para saber sobre qué va a tratar. Así las cosas, tiene sentido que el tema de investigación se redacte únicamente después de tener claridad sobre el problema y la hipótesis de investigación. Sigamos con el cuarto elemento a redactar, que será la metodología. Este elemento nos permite explicar cómo realizaremos nuestra investigación académica. La elección de la metodología dependerá de la ciencia penal donde se enmarque nuestra investigación. Nosotros habíamos presentado un cuadro muy breve a efectos de identificar que no en todas las ciencias penales es necesario desarrollar el contenido de una metodología. Así, por ejemplo, en el caso de la dogmática penal, no es necesario desarrollar una metodología cuando ésta únicamente refiere a la revisión normativa y bibliográfica del tema elegido. De ninguna forma debe pensarse que esto desmerece nuestra investigación o que nuestra investigación es menos si es que no usa o no desarrolla métodos cuantitativos o cualitativos, de ninguna manera. Por el contrario, es un ejercicio de honestidad de cada tesista poder identificar hasta dónde va a brindar su aporte y sobre qué disciplina concreta. Es así que cuando entonces estemos ante un trabajo únicamente intelectual que se basa en la revisión normativa y bibliográfica, no será necesario que utilicemos métodos cuantitativos o cualitativos o ambos para el desarrollo de nuestra metodología. La única excepción en esta rama existirá si es que combinamos estudios de carácter dogmático con estudios de carácter criminológico o político-criminal. Si no es así, entonces este apartado puede estar incluso ausente dentro de nuestro plan de investigación. Si únicamente seguiremos una investigación dogmática, el apartado de metodología puede ser prescindible. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras disciplinas? Si es que nuestro aporte va por la criminología o por la política criminal, sí tendremos necesariamente que utilizar métodos cuantitativos o métodos cualitativos, o ambos, porque incluso pueden haber métodos mixtos que incorporan a ambos. Pero claro, esto dependerá del contenido de nuestra investigación, de qué es lo que se busca. Para ello, ahondemos muy brevemente en qué consiste cada uno de estos métodos. El método cuantitativo responde a la recolección de información a partir de
entrevistas, encuestas e incluso revisión de textos o de datos que nos brindan otras informaciones. Sin embargo, la forma de recolección de esta data se producirá en función a valores previamente determinados por cada investigador. Por ejemplo, yo puedo recolectar la percepción de jueces o de fiscales en función a puntuaciones previamente hechas. Imaginemos un supuesto. Diga usted si el delito de lavado de activos puede ser comprensible con la sola lectura por un ciudadano o una ciudadana que no tiene una formación jurídica. Y para ello le doy algunas valoraciones previas. Por ejemplo, podemos empezar de nada comprensible. Luego vamos avanzando en nuestra escala. Algo comprensible, muy comprensible, completamente comprensible. De tal forma que cuando yo le envíe este cuestionario o esta encuesta a un operador judicial, como puede ser un juez, este juez o jueza puede decir, para mí, según estos valores predeterminados, considero que el tipo penal es nada comprensible para un ciudadano o una ciudadana que no tiene una formación jurídica. Esta valoración predeterminada por cada investigador o investigadora responderá a metodología de carácter cuantitativo. También puede recogerse información a través de puntuaciones, por ejemplo, que van del 0 al 9, o también a través de señalar medios concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el medio que con más frecuencia llega a su juzgado en casos de violencia de género? Entonces puedo colocar como posibles medios arma de fuego, arma blanca, toga, el cuerpo humano, y entonces el juez o la jueza deberá elegir la opción que para su juzgado es correcta. Entonces, otra vez, estos valores se van dando de forma predeterminada para que cada interlocutor pueda marcar la opción que considera correcta. Esto se distancia del método cualitativo, donde la recolección de la información no tiene un valor predeterminado por cada investigador, sino que se va a buscar recolectar información de manera abierta. Esto es, se va a buscar conocer las argumentaciones, se va a buscar conocer las opiniones, las historias de la persona que está siendo entrevistada. Por ejemplo, pueden realizarse preguntas sumamente amplias. Nárreme usted el caso que más recuerda sobre violencia de género. Si ustedes se dan cuenta, es una pregunta abierta, donde ya no le doy un valor predeterminado a nuestro juez o a nuestra juez, sino que esta persona, todas las experiencias en casos que pueda tener, nos va a narrar en qué consistió este caso. Entonces vamos a darle esa libertad a la persona que está siendo entrevistada. Entonces, para ello, muchas veces lo que se hace es formular entrevistas semiestructuradas, esto es, entrevistas abiertas, entrevistas que buscan recopilar una narración, una historia. Asimismo, también se vienen trabajando bajo el método cualitativo la búsqueda de criterios en textos que contienen argumentaciones, como pueden ser las resoluciones judiciales. Tenga en consideración que el procesamiento de esta información que se recoja a través del método cuantitativo o del método cualitativo requiere del uso de herramientas informáticas, con lo cual nuevamente nos remitimos a la recomendación dada en un video previo, donde se señalaba que cada quien debe ser consciente de las capacidades con las que cuenta al momento de trazar su investigación. Toda vez que si, por ejemplo, no contamos con herramientas dirigidas a procesar información de carácter cuantitativo, por ejemplo, si no contamos con herramientas para realizar estadísticas, pues entonces diseñar una investigación que contenga esta clase de herramientas requerirá que cada uno y cada una de ustedes se forme previamente en el uso de estas herramientas que puedan iniciar y finalizar su tesis. Esto obviamente con las limitaciones temporales que cada uno de ustedes debe tener para conseguir sus propios objetivos. Asimismo,
Es importante que ustedes tengan en cuenta que si desean realizar una investigación cuantitativa o cualitativa que involucre a seres humanos, deben remitirse a la documentación que brinda la universidad a efectos de respetar las normas de ética e integridad en la investigación. La PUC cuenta con módulos de formación en ética de la investigación que son de libre acceso y que pueden encontrar en la página web que aparece en uno de estos recuadros, donde ustedes pueden de manera muy sencilla investigar de qué manera pueden aproximarse a las personas que van a entrevistar. Sin perjuicio de ello, el diseño de cada una de sus investigaciones debe pasar por un comité de evaluación a efectos de que se les oriente si es que cuestionarios o entrevistas que tienen inicialmente figuradas pueden ser utilizadas con seres humanos, con personas. Para ello, incluso la Dirección de Investigación cuenta con una serie de documentos orientativos para recopilar dicha información. Es importante que ustedes tengan en cuenta que si lo que buscan es realizar una investigación en este sentido, previamente deben obtener la aprobación del comité de ética correspondiente a cada una de sus ramas de estudio. En este caso corresponderá al Comité de Ética de Ciencias Sociales para que pueda aprobar el diseño que tienen en mente y, si no fuera el caso que resulte en una aprobación, puedan orientarles a efectos de que subsanen aquellos errores observados. Todo esto debe realizarse previamente al inicio de las entrevistas correspondientes, toda vez que si realizan entrevistas previamente a la obtención de esta aprobación, estas entrevistas no podrán ser incorporadas a su investigación a efectos de que pueda tener una validez frente a terceros. Así que tengan mucho cuidado si es que buscan seguir alguna de estas metodologías de cara a una propuesta criminológica o político-criminal. Avancemos con los objetivos. Los objetivos buscan responder a la pregunta ¿para qué realizo esta investigación académica? En ese sentido, es importante que sepan que la redacción de los objetivos responderá a verbos. Existen algunos niveles de formulación de estos verbos. Por ejemplo, dentro de los verbos de primer nivel, esto es el nivel más básico, encuentran verbos como describir, narrar, enumerar, ¿no? Por ejemplo, voy a narrar, voy a describir en qué consiste el tipo penal de autoaborto. Voy a narrar, voy a describir cómo se han dado los estudios de resocialización en las prisiones peruanas. ¿Y esto porque es un verbo de primer nivel o un verbo básico? Porque es el primer estadio que uno realiza cuando busca investigar. Es la primera acción que yo voy a realizar para investigar. Si yo quiero hacer una investigación sobre el delito de autoaborto, me debe quedar claro, tanto para mí como investigadora, como para mi interlocutor, que son mis lectores, que yo tengo claridad sobre el contenido de este tipo penal. Entonces es mi primera aproximación. Sin embargo, no debemos quedarnos en ese estadio, sino que tenemos que subir a un segundo nivel. ¿Y qué más hago con esta información? Y los verbos del segundo nivel serán identificar, analizar, evidenciar, criticar. Por ejemplo, a partir de la redacción del tipo penal de autoaborto y la narración de sus elementos típicos, yo voy a analizar si es que el contenido de este tipo penal es constitucional. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, y ahí viene la parte de la crítica, considere que no es constitucional a partir del derecho a la autodeterminación de la gestante. Entonces, ya esto implica un ejercicio adicional. No únicamente me quedo en describir qué se entiende por delito de autoaborto, describir qué se entiende por el derecho a la autodeterminación de la gestante, sino que voy a empezar a darle un contenido adicional. Empiezo a analizar, empiezo a ver si esto es conforme, empiezo a cuestionar, a criticar el tipo penal dentro del ejemplo que venimos manejando para el ámbito dogmático. Pero ya saben, para una investigación académica no basta con describir, no basta con criticar, sino que tenemos que hacer una propuesta.
Entonces, los verbos del tercer nivel van a ir por argumentar, proponer, desarrollar. Por ejemplo, argumentar por qué considero que el delito de autoaborto es inconstitucional en razón a la protección del derecho a la autodeterminación de la gestante. Proponer un cambio normativo que permita incorporar esta crítica. O en todo caso, desarrollar una propuesta de interpretación del tipo penal que vaya conforme con el derecho antes identificado. Entonces, es justamente en estos verbos de tercer nivel donde deben enmarcarse los objetivos principales de mis tesis o de mi artículo de investigación, sobre todo a nivel de una maestría, de posgrado. Por ejemplo, si yo siguiera con el supuesto, con la propuesta dogmática penal hasta ahora trabajada en grabaciones anteriores sobre el alcance del delito de autoaborto y cómo esto puede ser inconstitucional a raíz de una lectura conjunta con el derecho de autodeterminación de la gestante, mi objetivo principal irá por identificar uno de estos verbos. Imaginemos, argumentar por qué considero que el delito de autoaborto es inconstitucional en función a su contrariedad con el derecho a autodeterminación de la gestante desarrollada por la jurisprudencia interamericana. Ese será mi objetivo principal. Argumentar por qué. O en todo caso, también puedo decir, proponer un cambio normativo del delito de autoaborto en razón a la inconstitucionalidad evidenciada del tipo penal por contravenir el derecho a la autodeterminación de la gestante conforme al contenido de la jurisprudencia interamericana. Bien, entonces, la idea es hacia dónde voy, ¿no? ¿Para qué realizo esta investigación? ¿Qué busco demostrar? ¿Cuál es mi aporte? Entonces, tengamos siempre en cuenta ello. Este será mi objetivo principal, pero para un plan de investigación no solamente debo señalar el objetivo principal, sino que también debo señalar mis objetivos secundarios. Y por ejemplo, objetivos secundarios pueden ser criticar la regulación vigente del delito de autoaborto a partir de una comprensión del derecho a la autodeterminación de la gestante. Y en cuanto a verbos del primer nivel, otro objetivo secundario puede ser describir el contenido de los elementos típicos del delito de autoaborto. Entonces, si nosotros lo vemos de menos a más, el objetivo principal para un trabajo de posgrado siempre se encontrará en uno de los verbos del tercer nivel, mientras que los objetivos secundarios para un trabajo de posgrado más bien irán por aquellos verbos del segundo y primer nivel. Los objetivos secundarios ayudan o contribuyen a alcanzar el objetivo principal. Vamos con la justificación. La justificación, por su parte, busca responder a la pregunta de por qué realizo esta investigación académica. Ya no estamos en el para qué, que son los objetivos, sino al por qué, a la justificación, a las razones de por qué yo he elegido esta investigación entre cualquier otro tema de investigación posible. Y aquí uno puede incorporar las motivaciones personales o profesionales que dieron pie a la elección de su tema de investigación. Finalmente, para efectos de esta grabación, con la bibliografía. Este apartado, como ya les había señalado, se construye de forma paralela a la formulación de los demás elementos mínimos del plan de investigación. Conforme voy revisando bibliografía, debo ir construyendo este apartado. No es recomendable que esto se deje para el final, sino que se vaya construyendo de forma paralela, toda vez que muchas veces nos vamos a encontrar con la dificultad de que leímos algo y luego por no incorporarlo a nuestro plan de investigación no sabemos dónde está, se nos perdió el documento, incluso cuando éste lo podemos tener en un archivo virtual. Así que para no perder esa información, es muy recomendable que este apartado se construya de forma paralela. ¿Qué textos pueden incluirse como parte de la bibliografía? Se recomienda altamente que se incluyan artículos de revistas académicas, indexadas, esto es, que son arbitradas por pares internacionales o nacionales. Si esto no se llega a dar, pero si consideramos que el texto que estamos leyendo es sumamente crucial para nuestro trabajo, entonces también debemos incluirlos.
También debemos incluir libros o capítulos de libros. Asimismo, otras investigaciones académicas como pueden ser tesis. Y, en todo caso, cualquier otro texto que, por su relevancia, resulten vital y crucial para comprender nuestro tema de investigación. Hasta este punto, entonces, hemos llegado a efectos de esta grabación y guardaremos para una última grabación sobre este contenido el alcance del esquema tentativo de la tesis. Muchas gracias.